Muy bien, mis hermanos, quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer allí ese versículo para hacer algunos comentarios al respecto. Cuando lo encuentre dicen amén, lo tengo. Colosenses 4, 2, Pablo le dice a la iglesia: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Eso dice la palabra del Señor. Dedíquense a la oración, y además de dedicarnos, habla sobre una perseverancia en la oración, porque dice perseveren en ella. Es decir, que no es nada más hacerlo de vez en cuando, o no es nada más hacerlo cuando venimos los días miércoles a la iglesia, que es el famoso culto de oración, que cada iglesia tiene un día destinado para reunirse en comunidad a orarle al Señor. Pero Pablo nos está diciendo, no es nada más un día a la semana, sino que nos está hablando de una dedicación, de un compromiso, y además habla de perseverar en ella, porque a veces cuando tenemos una necesidad, vamos en oración al Señor, la consultamos, pero cuando esa necesidad es solventada, o muchas veces cuando vemos que esa necesidad no se resuelve, nosotros dejamos de orar, no perseveramos y no continuamos. Pero la palabra del Señor nos motiva a perseverar en la oración con agradecimiento. Fíjense que no es con quejas, no es exigiendo que se nos responda, sino con agradecimiento, porque muchas veces vamos ante el Señor en oración con una actitud equivocada, muchas veces exigiéndole que nos responda inmediatamente ya, porque si no, pues no te oro más. O algunos hasta dejan de ir a la iglesia porque como el Señor no les respondió lo que ellos le estaban pidiendo, pues ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Algunos somos un poquito más extremistas y creemos que no es tan necesario el congregarnos en el tiempo de oración, porque yo puedo orar en mi casa. El asunto es que cuando la palabra habla de perseverar, eso involucra muchos aspectos de la vida cristiana. Perseverar en la oración es venir a la iglesia a orar. Perseverar en la oración es llegar al templo y mantener reverencia y quizás dedicar un tiempo de oración. Perseverar en la oración es levantarte y hablar con el Señor. Es acostarte antes de acostarte, hablar con el Señor. Es agradecerle al Señor por los alimentos, que es una costumbre que se ha vuelto, yo creo que algo muy cultural de los cristianos, más que algo espiritual. Pareciera que el tema de orar antes de los alimentos ya se vuelve como algo de cultura, de costumbre. Pero la palabra nos está hablando de que en la oración nosotros debemos dedicarnos, debemos concentrarnos y estar conscientes de que es la herramienta o una de las herramientas que nos ha dado el Señor en su palabra, con las cuales nosotros podemos comunicarnos con Él, y cosas grandes pueden ocurrir por medio de la oración. Y cuando hablamos de la oración, le enseñamos a nuestros niños que orar es hablar con Dios. Eso se los dicen las maestras a los niños, así de sencillo, es hablar con Dios. Cuando hablamos de la oración, entendemos algunos que tenemos que cerrar nuestros ojos para no distraernos, dicen algunos, tenemos que cerrar. Otros dicen debemos levantarnos en horas de la mañana, otros dicen debemos hacerlo en una posición de reverencia, quizás acostado en la cama ya cuando te estás durmiendo, como que no es la mejor posición para orarle al Señor, porque es posible que te quedes dormido, pero quizás en un tiempo de reverencia, en una posición de reverencia, tú puedes clamarle al Señor. Eso es hablar con Dios. Y también se nos ha enseñado la gran verdad de que cuando nosotros hablamos, el Señor escucha. Esa es una gran verdad que se nos ha enseñado a nosotros los cristianos, que cuando usted, como hijo de Dios, usted orar es hablar con Dios. Y además nos enseñan que cuando usted habla con Dios, pues Dios lo escucha. O sea que es maravilloso el tema de la oración, y es maravilloso que la palabra nos mande a perseverar y a dedicarnos en ella. Mis hermanos, el día de hoy, solo por hoy, vamos a iniciar una serie que se titula Oración Modelo. Y yo quiero recordarles que en un momento los discípulos del Señor se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron: enséñanos a orar. Le dijeron así. A mí me gusta la sinceridad de ellos. Yo no sé si es que antes de ese momento ellos no oraban o ellos sentían que oraban mal. No sé si usted ha llegado a pensar, si los discípulos le están diciendo al Señor, enséñanos a orar, ¿será que ellos antes de ese momento no oraban, no le oraban al Señor? Pero la palabra está llena de muchas personas, de muchos hombres y mujeres de Dios que se postraron ante la presencia del Señor y oraron a Él. Conversaron con Él, hablaron con Él, y en la palabra hay oraciones narradas perfectamente de cómo hijos de Dios, siervos de Dios, conversaron con el Señor en momentos específicos. O sea,
que cuando los discípulos se le acercan, escucha esto, se le acercan al Señor Jesús y le dicen, enséñanos a orar, pareciera que ellos no habían leído la Biblia. ¿Sabes por qué? Ya vamos a ver durante esta serie que la vamos a iniciar hoy, pero no le vamos a dar continuidad semana tras semana, sino que cada cierto tiempo, quizás una vez al mes, vamos a estudiar alguna oración modelo de las que están plasmadas en la palabra. Vamos a ver cómo esa oración tuvo un impacto en la vida de quien la llevó a cabo y cómo Dios hizo cosas sobrenaturales cuando un individuo, un hombre, una mujer, incluso un niño, se presenta al Señor para hablar con Él. Se va a una cita con el Señor. Oración modelo. Y la oración modelo que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y la mayoría no lo sabemos de memoria. Pero yo quisiera que entendiéramos que cuando nos presentamos delante del Señor para orar, es necesario que nosotros estemos conscientes de que Él nos está escuchando, que nuestras palabras, lo que usted está conversando con Él, el Señor está atento a su oído, dice la palabra del Señor. Un predicador dijo, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. ¿Sabes que a veces como que nos da un poquito de sueño el tema de la oración? ¿Sabes que cuando venimos a la casa del Señor a orar, que venimos al culto de oración, muchas veces no estamos en la disposición de orar? Nosotros venimos a escuchar al que ora, pero no es que vinimos nosotros a orar. Si nos toca a orar, pues oramos. Pero mientras tanto, debería llamarse muchas veces el culto de los que escuchan como otros oran. Porque cuando hablamos de oración, este gran predicador, él decía, cuando tienes ganas de orar, aprovecha esas ganas. Entonces, si tú vienes a un tiempo en la casa de Dios para orar, pues aprovéchalo. Has venido a orar. Se llama culto de oración. Conversa con el Señor, aprovecha el tiempo. No solamente escuches, no seas un espectador de lo que se está hablando con el Señor, sino que Dios te está dando el momento, la oportunidad específica, un día a la semana para que junto con tus hermanos tú converses con Dios. Así que no te quedes callado. Y él también dice, cuando no tengas ganas de orar, pues es necesario que tú ores de igual manera, porque quiero decir que no es sano para un creyente no orar. No es sano, espiritualmente, no hablar con Dios, no tener ese tiempo de comunicación con tu Padre, genera una condición espiritual que te va a llevar al fracaso. Así que, como es una condición insalubre, como es una condición que no es sana, no esperes que tú tengas ganas, porque la palabra dice que la carne es débil y Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no hago. Es decir, Pablo estaba diciendo algo como esto: yo quiero orar, pero es que me da sueño. Yo quiero orar, es que me distraigo. Yo quiero orar, pero mi mente se va a volar por allá para otros lugares y me desconcentro. Pablo estaba diciendo eso: lo que quiero hacer, que es orar, no lo hago. Pero eso no debe limitarnos, según este gran consejo de este predicador, no debe limitarnos y no nos debe impedir que nosotros conversemos con el Señor. Así que yo quiero motivarte por medio de esta serie y el Espíritu Santo a que hables con el Señor. A que tengas no lo llamemos rutina, llamémosle hábito de conversación con el Señor. Sabes, que tú puedas decirle, Señor, estoy pasando este problema, o tú puedes decirle, Señor, gracias por esto. Es decir, tú puedas, independientemente de tu estado de ánimo, si estás triste, si estás bravo, molesto, esa comunión de conversación con el Señor no puedes dejarla a un lado. Un hombre, un gran pastor llamado Jim Cymbala dijo, si nuestras iglesias no oran, quiero que lo pongan en pantalla. Jim Cymbala dijo, si nuestras iglesias no oran y si el pueblo no tiene apetito de Dios, ¿qué importancia tiene la cantidad de gente que asiste a nuestros servicios? ¿De qué sirve, decía este pastor, de qué sirve que llenemos auditorios con miles de personas? Pero si nuestras personas que vienen a los auditorios no oran, no sirve de nada. ¿Qué impresión le causaría eso a Dios? Lo dijo Jim Cymbala en un libro que escribió narrando cómo Dios bendijo, cómo Dios permitió que su iglesia creciera de forma exponencial, entendiendo que la base del crecimiento de la iglesia cristiana evangélica es la oración. ¿Sabes que nosotros anhelamos
que nuestras iglesias crezcan. Anhelamos que nuestros niños aprendan palabra de Dios. Anhelamos tantas cosas. Pero Jim Cymbala decía, si no oramos, ¿de qué nos sirve tener los auditorios? ¿De qué nos sirve ampliar este local? Si de todos los que venimos a este local no tenemos apetito del Señor. Si vamos a venir es a sentarnos a escuchar como los demás oran. Si vamos a venir a distraernos, si vamos a venir por rutina, no sirve de nada una iglesia con gran cantidad de personas si nosotros como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo no hemos entendido la importancia de la oración. Así que, si el Señor nos ha dado esa herramienta, al igual que la palabra de Dios, que es leerla, Él me habla a mí, si el Señor nos ha dejado esa herramienta que es hablar con Él, debemos utilizarla. Porque cuando intentamos saltarnos el paso de la oración, los resultados no van a ser exitosos. Te voy a poner este ejemplo. Si tú tienes problemas con tu pareja en el hogar, hay conflictos matrimoniales, conflictos con tus hijos, vamos a hablar de la familia en general, sea cual sea el conflicto, yo estoy seguro que tú quieres que eso se solvente y se solucione, ¿sí o no? O al menos que te guste el tiempo de guerra en el hogar. Pero yo sé que tú quieres y es muy posible que tú comiences a hacer cosas para que el asunto funcione. Quizás tú comienzas a no pelear tanto en la casa porque tú quieres que el asunto funcione. Tú comienzas a atender mejor a tu esposo, a tu esposa, comienzas a tratar mejor a tus hijos quizás y comienzas a hacer tu parte humana. Pero te estás saltando el asunto de la oración. Te estás saltando de que yo necesito primero pedirle al Señor que el asunto funcione para que las cosas marchen mejor. Y es lo que pasa con muchos cristianos, muchos de nosotros. Queremos los resultados, pero nos saltamos lo que parece que es lo más fácil y más sencillo, que es conversarlo con el Señor. Sabes que humanamente, cuando queremos alcanzar una meta, humanamente es muy complicado. Tú puedes esforzarte, podemos llevar a cabo como iglesia actividades como niños, invitar a cientos de niños, invertir recursos financieros, recursos económicos. Podemos como iglesia ampliar nuestros auditorios, poner todo esto con la tecnología de punta para que las personas entren y se asombren de lo hermoso que es el auditorio. Podemos perfeccionarnos y está bien hacerlo. Pero lo que está mal es tratar de llegar al objetivo sin antes orar. Y he visto personas que quieren un objetivo financiero y se esfuerzan por alcanzarlo, pero se está saltando la oración. Vas a fracasar. Hay iglesias que queremos llegar a alcanzar algo, pero nos estamos saltando el tema de la oración. No estamos perseverando, como decía Pablo. No nos estamos dedicando. Nos dedicamos más a crear estrategias. Nos dedicamos más a buscar los medios humanos, los medios económicos. Pero la palabra no nos dice que nos dediquemos a buscar herramientas. La palabra nos dice, dedíquense a la oración. Es lo que dice la palabra. La palabra no nos manda a que le dediquemos más tiempo a la familia y eso nos va a dar la solución en el hogar. La palabra nos está diciendo, dedícate a la oración y tú vas a ver cosas hermosas en tu familia. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 9. Quiero compartir parte de la historia de Daniel. Un momento, dice la palabra de Dios, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser, un medo es un gentilicio, un medo es como decir venezolano, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, escucha esto está potente, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Estaba un tiempo de esclavitud, ¿sí? Y Daniel, dice la palabra, que leyó, tal parece que ella había leído la palabra, sí. Ella le había leído el profeta Jeremías. He aquí la importancia nuevamente de leer la palabra de Dios. O sea, Daniel leía la palabra de Dios. Todos los profetas, el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. Es decir, es una importancia. Y dice la palabra que el pueblo de Israel en la historia estaba esclavo. Y esa esclavitud ya el Señor la había anunciado por medio del profeta Jeremías. Y dice Daniel que un tiempo después estaba ya reinando Darío. Él logró entender el pasaje de las Escrituras, donde el Señor ya había comunicado a Jeremías ese tiempo de esclavitud.
Y el versículo 3 dice, entonces, luego que entendí la palabra, me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Ya vamos a compartir algunos aspectos de eso. Mi hermano, quiero decirte algo. Entender lo que las Escrituras nos enseñan nos motiva a orar. Quiero repetirlo. Entender lo que las Escrituras nos enseñan nos motivará a orar. Si tú quieres sentir una pasión en tu corazón para conversar con el Señor, sabes que es bueno que experimentes lo que experimentó Daniel. Daniel estaba leyendo la palabra, él entendió algo y dice, me pongo a orar. Sabes que cuando tú entiendes que la palabra por lo menos dice que él no hay ningún justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Cuando tú estés en medio de que tú te sientas desamparado, como tú has entendido lo que la palabra te dice, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a orar y le vas a decir, Señor. Cuando tú entiendes que la palabra dice que tu casa, que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, y tú estás viendo que el asunto en el hogar está así confuso, es necesario que tú entiendas lo que está en la palabra. Y cuando tú lo entiendes, tú vas a decirle, Señor, yo quiero que mi casa te sirva. Entender lo que las Escrituras nos dicen es lo que motiva al creyente a orar. ¿Por qué no oramos? Porque nosotros no hemos entendido lo que la palabra nos dice. Y quiero que vayamos al libro de Jeremías. Era lo que estaba leyendo Daniel. Vamos a leerlo para que veas lo que él entendió. Jeremías capítulo 25, versículo 4. Dios le dice a Jeremías, además, una y otra vez, el Señor les ha enviado, Jeremías exhortando al pueblo, el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Es como cuando usted escucha un mensaje poderoso y usted dice, el mensaje estuvo bueno, pastor, el mensaje. Pero no le prestan atención al mensaje. Ellos, los profetas, los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Versículo 7, Jeremías 25, pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Así afirma el Señor. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Jeremías está diciendo, Dios les envió profetas para que les hicieran ver su error. Y Dios te envía, quiero decirte que Dios te envía su palabra, te envía mensajes de Dios para que tú entiendas tu error. Sabes que aquí desde este altar se ha predicado sobre la familia, se ha predicado sobre las finanzas, se ha predicado sobre la unidad de la iglesia. La semana pasada compartíamos cómo tú con Cristo eres uno y cómo tú y yo debemos procurar esa perfecta unidad y eso es, Dios te está hablando. Pero ¿qué había pasado con este pueblo? Que Dios le hablaba y el pueblo no prestaba atención. Inmediatamente después, cuando hay desobediencia a lo que el Señor te enseña, es muy posible que llegue la desgracia a tu vida. Es muy posible que llegue la tragedia. Y después, ¿qué pasa? No entendemos por qué la tragedia. Y era algo que le había pasado al pueblo de Israel. La tragedia había llegado porque el Señor dice, ustedes no me hacen caso, yo voy a traer a Nabucodonosor, los va a esclavizar, habla de eterna desolación, dice que van a ser objeto de burla. Y dice el versículo 10, haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría. Es decir, el Señor dice, ni una sonrisa. No va a haber felicidad entre ustedes. Los cantos de boda, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo ese país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años de esclavitud por no prestarle atención a los mensajes del pastor el domingo y no hacer caso. Profetas de Dios como Jeremías se presentaban y le hagan caso. 70 años de castigo. ¿Y cuántas veces el Señor te ha hablado a ti? Muchas veces. Por lo menos hoy te está diciendo que ores. Hoy te lo está diciendo. Que ores por ese problema familiar, ese problema económico, ese problema de salud, que ores por tu país, que ores por tus hijos, por tus esposas, por tu esposa, por tus vecinos, por tu comunidad, por tu pueblo, por tu iglesia. Te lo está diciendo el Señor hoy. Ora.
Comunícate con el Señor. Pero como no hemos entendido muchas veces lo que la palabra de Dios nos dice, dice la palabra que Daniel, cuando leyó esto, logró entender que lo que estaban viviendo era consecuencia de su propio pecado. Y nuevamente te repito, entender lo que las Escrituras nos enseñan nos motivará a orar. Es necesario que cada vez que tú escuches una palabra de Dios, tú la entiendas, la asimiles, y eso te va a llevar a orar. Eso te va a llevar a tener un tiempo de oración como el que tuvo Daniel. Ya lo vamos a leer. Versículo 4 de Daniel 9. Esta fue la oración y confesión que le hice al Señor. Y él narra, escribe allí esa oración. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Has entendido eso? Es posible que si tú no has visto, tú sientes que la fidelidad del Señor no las estás experimentando en tu vida. Solamente te digo que es posible que no estés amando y obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque la fidelidad del Señor, dice Daniel, en oración le dice, Señor, tú eres fiel con los que escuchan el mensaje y lo obedecen. Eso es lo que está diciendo Daniel en oración. Y el versículo 5, él dice, y es lo que le da título a este mensaje, hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas. Es decir, él entendió lo que Jeremías ya había anunciado, lo que acabamos de leer, donde Jeremías le dice, ustedes tuvieron profetas y no le prestaron atención. Y ahora Daniel lo entendió porque es confrontado a la luz de la palabra. Y él le dice, Señor, no hemos prestado atención a los siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Él está orándole. ¿Cuántas veces tú has iniciado una oración de esa manera? Diciéndole, Señor, yo sé que me merezco lo que estoy pasando. Diciéndole, Señor, yo sé que he fallado. Y yo sé que el mensaje del domingo estuvo bueno y yo no lo obedecí. Y el versículo 7 dice, tú, Señor, y él está orando ante la presencia, él está conversando con Dios. Pero mira qué oración más sincera. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor eso? Señor, qué vergüenza que la gente diga que yo soy cristiano. Qué mal testimonio he dado yo, Señor. Qué vergüenza que a mí me vean yendo a la iglesia y después me vean haciendo esta acción. Eso es lo que le está diciendo Daniel. En oración. Fíjate que él no inicia diciéndole, Señor, sácanos de este cautiverio porque ya estamos cansados. Él está diciendo, Señor, estamos viviendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Y creo que es la actitud con la cual usted y yo debemos presentarnos delante del Señor cuando las cosas no marchen bien. Si las cosas no marchan bien en el hogar, dile, Señor, yo sé que no marchan bien porque yo no he obedecido tu palabra. Es así. Señor, yo sé que financieramente no me va tan bien porque he sido desobediente a tu palabra, a lo que tú enseñas. Versículo 9. Pero, aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. ¿Puedes decir gloria a Dios? Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos, los profetas. Fíjate que él, sus primeras palabras delante del Señor, del versículo 4 al versículo 10, es él aceptando las consecuencias de su pecado. Y cuando tú vas en oración al Señor, lo segundo que tú tienes que hacer luego de entender la palabra del Señor y lo que Dios habla a tu vida, cuando entiendes, dijimos que cuando tú entiendes lo que la palabra te dice, eso te motiva a orar. Como Daniel entendió lo que Jeremías decía y eso lo llevó a orar. Lo segundo que tú tienes que entender es que cuando vayas a orar con el Señor debes reconocer todas las faltas cometidas sin poner excusas. No decir como dijo Adán, la mujer que me diste. No, pequé.
Tú dijiste que no comiéramos y comí. Es todo lo que tú tienes que decirle al Señor. Señor, si mis hijos están rebeldes, Señor, he pecado porque no he instruido a mis hijos como tu palabra lo enseña. Tu palabra me dice que lo instruyen en el camino cuando es niño. Pero ahora que está viejo y está rebelde, entonces le pedimos al Señor que nos los cambie. No, dile, Señor, perdóname porque permití que el televisor y el celular y las tecnologías educaran a mis hijos, hicieran la responsabilidad que tú me delegaste a mí. Es lo que Daniel está diciendo al Señor. Señor, reconozco que hemos pecado. Reconozco que te he robado financieramente, Señor. Por eso es que estoy pasando esta situación económica. Reconozco que malgasto el dinero. Reconozco que no obedezco y tú me has enseñado en tu palabra cómo yo debo administrar mi finanza. Es la forma en la que tú y yo debemos presentarnos delante del Señor. Quiero decirte que muchas de las consecuencias que vivimos como seres humanos, podríamos decir que todas las son producto del pecado del hombre. La consecuencia mayor, la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra del Señor. Las tragedias familiares, las tragedias económicas, muchas de ellas son producto de nuestro pecado. Pero ¿qué hacemos cuando vamos a hablar con el Señor? Queremos que Dios nos resuelva el asunto. Porque obviamente yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien y ahora que lo veo que está por mal camino, que se está rebelando, yo estoy viendo que, Señor, cambia, ayúdame, yo le clamo al Señor. La actitud de Daniel no fue primero pedirle libertad de la esclavitud, fue decirle, Señor, hemos pecado. ¿Cuántas veces le has dicho? ¿Cuántas veces has reconocido delante del Señor que has pecado como padre, como madre? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, he pecado como venezolano? Señor, reconozco que estamos viviendo toda esta situación en el hogar porque he sido desobediente. Fíjate que él reconoce. Él solamente dedica unas palabras al Señor y dice el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. ¿Sabe que nosotros a veces queremos hacernos los esquivos con el pecado, sí? Como que, el pastor, dicen que el pastor, no, hay uno que todavía, yo no sé si todavía, yo creo por fe que aquí no hay gente de esa que dice el pastor no me vio. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, él se habla a sí mismo, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Para que tú comiences a ver respuestas del Señor, tienes que comenzar a confesar tus pecados. Okay, después, 1 Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso lo dice la palabra. Pero si tú no llegas con esa actitud, humillándote delante del Señor, entonces cuando vienen las tragedias, cuando el hijo se te reveló que parece que no hay vuelta atrás, hemos pecado. Cuando el hogar ya está roto, deteriorado, vuelto nada, hemos pecado. Cuando la iglesia no crece, he pecado, porque yo soy parte de la iglesia. Algo tenemos que estar haciendo mal para que nos estén ocurriendo las tragedias que le estaban ocurriendo al pueblo de Israel. Cuando ya sientas que no hay razón de alegría, cuando la tristeza invade tu ser, cuando la depresión te consume, hemos pecado. Porque una de las consecuencias que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Jeremías era que no iban a reírse más. Ya dice, Jeremías les dijo, nada, ni un chiste bueno va a haber dentro de ustedes para que ustedes sonrían, porque van a ser tragedia tras tragedia. Y cuando nosotros andamos, ¿sabes? Como medio deprimidos, así como que nada nos sale bien, como que las cosas no funcionan como quisiéramos. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, en oración, he pecado, Señor? Es necesario reconocer nuestras faltas sin poner excusas, sin culpar al otro. Versículo 8 del Salmo 90, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. ¿Sabes? Porque el Señor conoce lo más íntimo, conoce, y Él pone ante Él, dice la palabra, ante su presencia nuestros pecados secretos. Continúa la oración de Daniel, versículo 11, Daniel 9. Todo Israel, continúa hablando él, se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Es decir, él sigue aceptando aquello. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Versículo 12. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes,
y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante. Es como cuando tú dices, esta broma nada más me pasa a mí. Jamás ha ocurrido en el cielo nada semejante a lo que le sucedió a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. Tú ves que la broma va pero fatal, mal. Eso no hay forma de que la cuestión funcione. Y dejamos de venir a la iglesia. Ni así, muchas veces, nosotros buscamos el favor de Dios. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad, versículo 14, y la has dejado caer sobre nosotros, porque Dios es justo en sus actos, en todos sus actos, y a pesar de todo, no te hemos obedecido. Continúa Daniel conversando con el Señor. Viste que no hemos tenido, creo yo, por lo menos desde el tiempo que yo soy pastor, hemos tenido en un culto de oración, un tiempo de oración como ese. Diciéndole, Señor, si la cuestión no está funcionando, es porque algo estamos haciendo mal. Si como parte de la iglesia que tú eres, tú ves que la iglesia no está funcionando, creciendo como tú quisieras, algo estarás haciendo mal. Porque tú eres parte de la iglesia. Porque si vamos a lo que queremos, todos queremos ver cosas grandes y maravillosas, pero nos estamos saltando el asunto de decirle, Señor, hemos pecado, hemos hecho algo mal. Vengo a tu casa y en lugar de estar pendiente de alabarte, estoy pendiente del teléfono. He pecado. La iglesia no puede crecer de esa forma. Si yo como parte de la iglesia, voy a la iglesia y salgo de aquí a estar diciendo malas palabras. He pecado, Señor. He sido partícipe de que el asunto no funcione. Si voy a la iglesia y en lugar de estar pendiente, voy 5 veces al baño a escuchar un mensaje que quizás tú querías hablar a mi vida, pero no te presto atención porque me da muchas ganas de tomar agua. Entonces, cada vez que tú escuches algo de parte del Señor para tu vida, es necesario que tú te confrontes a la luz de la palabra y tú entiendas en qué has fallado. Dice Proverbios 3:11, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Y el tercer aspecto que yo veo en la oración de Daniel es que él se presentó ante el Señor aceptando las posibles consecuencias del pecado. Y cuando yo hablaba con el Señor y yo decía posibles consecuencias, eso no es posible, eso es casi seguras consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias. Si como iglesia, hay pecado entre nosotros, hay algunos que están por ahí viviendo su doble vida. Las consecuencias las vamos a experimentar como iglesia. Si en el hogar tú estás haciendo algo, algo indebido, no esperes que la cuestión funcione bien. Porque Daniel está presentando y está diciendo, estoy aceptando lo que tú has decidido, porque Dios es un Dios justo. Así es nuestro Dios. Y eso debe llenarme de esperanza, porque la misma justicia que lleva el Señor a castigarte y a corregirnos, esa misma justicia es la que nosotros recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando oremos debemos aceptar las posibles consecuencias del pecado. Las variadas consecuencias también son muchas a veces. Pero nada me sale bien. Pastor, ore porque tal cosa. Oramos. Para eso estamos. ¿Sí? O cuando ven a la iglesia, tú no oras. Te quedas sentado escuchando como los demás oran y tú ahí entretenido. Este hermano sí ora largo. Eso agarra ese micrófono y ya no quiere ponte a orar con el Señor. Ponte a hablar con el Señor. Porque desde este lugar nosotros oramos por tus hijos, por tu familia. Oramos por la economía. Oramos por tu país. Oramos por tu comunidad. Oramos por tu iglesia. Lo hacemos desde este lugar. ¿Tú qué haces desde allá? Ora con el Señor, habla con el Señor, respalda ese tiempo en el cual nos comunicamos con el Señor. Quiero contar parte de la historia de este pastor, Jim Cymbala. Él narra que cuando uno de sus hijos, una hembra, cuando cumplió ya la edad de 17, 18 años, él era pastor ya de la iglesia,
y la hija se le rebeló de una forma fuerte. La mujer se le fue, la hija pues, se le fue de la casa, comenzó a meterse en asuntos de droga. Y él, que tanto había predicado oración, debió aplicar ese tiempo de oración a su hija. Oraba él en lo íntimo. Y bueno, muchas veces narra él que él iba a predicar la palabra el día domingo y por el camino iba en el carro llorando, porque le afligía en gran manera que su hija estuviera lejos. Hubo un tiempo que no supo de ella. Ella se fue de la ciudad y perdió todo tipo de contacto. Y en un tiempo de oración, en un culto de oración, estaban orando allí, ministrando, y dice él narra que un hermano de la iglesia se le acercó con un papel y le dijo: oremos por tu hija, pastor. En un tiempo de oración, como los miércoles que tú vienes a quedarte sentado ahí callado. Un tiempo de oración así. Dice la historia que estaban orando y bueno, obviamente estaba ya en un proceso de varios meses con su hija. Alguien se le acercó y con un papel le dijo: pastor, oremos por tu hija. Y dice la historia que él le delegó a uno de los pastores de la iglesia, le dio esa responsabilidad que dirigiera aquella oración. Y narra la historia que él había orado mucho. Y yo sé que la iglesia también por ahí lo habían respaldado. Pero en ese tiempo de iglesia, ese tiempo de oración, cuando aquel pastor comenzó a orar, él estaba detrás del pastor. La iglesia comenzó a llorar por la hija del pastor, a gemir. Porque la iglesia había entendido la importancia de orar. ¿Saben? No era como que ore él y los demás nos quedamos aquí esperando que se acabe para decir amén. Estamos pendientes cuando llegue el amén, para no perdernos el amén de la oración. Pero no, la iglesia, la historia narra que comenzó a orar este pastor, a ministrar, a clamar por esta joven, a reclamarla para el reino de los cielos, a reclamar las promesas que la palabra dice de que este pastor la había instruido en su camino y había llegado un tiempo de rebeldía, y comenzó toda la iglesia a orar, en un mismo sentir. Y él narra que habían personas que él vio desde el altar llorando por su hija. Y en ese momento él experimentó, Dios respondió. Y él llegó a su casa, su esposa no había ido al culto de oración, y llegó a su casa y le dijo a su esposa: mi amor, el asunto está resuelto. Ya no nos atribulemos más. 48 horas después, esa mujer estaba a la puerta de su casa llorando. Entonces, mira la importancia de decirle al Señor: Señor, hemos pecado, Señor. La sinceridad de decirle: Señor, anhelo ver a mis hijos rendidos a tus pies. Señor, yo quiero tener una relación de matrimonio estable, firme, sólida, unida en amor. Eso es lo que yo quiero para mi vida. No es decirle: Señor, cambia esta broma porque si no, esto yo no sé para dónde vamos. Es la necesidad de humillarnos delante del Señor para poder ver la respuesta del Señor. Cuando esta joven llegó a la casa, 48 horas después, él llegó, bajó, la encontró ahí en la puerta de su casa tirada en el piso llorando. Y el culto de oración, si no recuerdo, era un martes o un miércoles. Ella le dijo: ¿quién estaba orando por mí el día martes? ¿Quién estaba? Y pudieron ver la restauración de una hija, porque la iglesia se unió a clamar. Entonces, parte de este mensaje es hacerte entender que el tiempo de iglesia en oración es un tiempo importante. Porque fíjate que Daniel no hablaba en singular, él no decía he pecado, él decía hemos pecado. Señor, nosotros hemos hecho algo. Señor, nosotros anhelamos ver a nuestro pueblo convertido. Nosotros anhelamos ver nuestras familias consagradas al Señor. Es un tiempo de iglesia muy importante. Es un tiempo que debemos unirnos en un mismo sentir. Y es triste y lamentable que muchos de nosotros a veces no hemos entendido ese tiempo de oración de iglesia. Es un ejemplo, obviamente en tu casa debes hacerlo, porque Daniel lo hizo en la intimidad. Y la palabra narra que él oró delante del Señor. Yo no sé si él estaba haciendo un devocional, pero él dijo que leyó la palabra, el Señor le ministró por medio de la palabra. Cuando leyó Jeremías, inmediatamente se puso a orar. Y Daniel continuó orando y dice: aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. ¿Viste que después que le pide perdón, le dice: Señor, aparta tu furor. Ella es tu ciudad, tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean.
Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oídos, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Porque a la larga, así tú ores mucho, tú no te mereces la respuesta del Señor. No, porque yo oro mucho, bueno, Dios tiene que responderme porque el pastor dijo que tenía que orar, ora todo tiempo, a perseverar en la oración. Pero Daniel luego de esto, él dice, es por tu misericordia que tú no vas a dar libertad y no vas a permitir salir de este conflicto, de esta esclavitud. Señor, versículo 19, escúchanos, Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu templo. Lo cuarto que tú debes hacer en un tiempo de oración es apelar a la misericordia de Dios. Porque así como Dios es justo y te castiga, Dios es misericordioso y su palabra también dice que esa misericordia se renueva cada mañana. ¡Qué maravilloso! Porque si no fuera por esa misericordia, la hija de este pastor nunca hubiera sido restaurada. Si no fuera por la misericordia de Dios, no fueran sido 70 años de esclavitud, sino eternamente esclavos. Pero recibieron libertad de este tiempo de opresión. Así que dice la palabra que Daniel invocó a la misericordia, dice el versículo 18, la parte B. Al hacer estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. El Salmo 51:1 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dice la palabra, y es lo último que quiero compartir. Cuando tú oras al Señor y te arrepientes, le pides, debe existir un proceso de exteriorización de lo que tú estás hablando. Versículo 3 dice que cuando Daniel oró, dice que además de orar, ayunó y se vistió de luto y se sentó sobre cenizas. Vamos a hablar un poquito de cultura de la época. Vestirse de luto es como lo que usted ve en las películas cuando alguien muere y la gente va toda vestida de negro. Eso era un vestido de luto. En aquel tiempo no se vestían de luto ni con saco de ese color. Pero vestirse de luto utilizaban la piel, una piel de animal, que era como una especie de blusón, pero el asunto era, yo no sé si era que daba piquiña la cosa, pero era una ropa muy áspera. Otras versiones se refieren a esto, me vestí con ropas ásperas. Era como una especie de demostrar, cuando una persona se vestía con este tipo de ropa, la gente sabía que esa persona estaba de luto, estaba pasando por algo. Y dice la palabra que él, además de orar, él se vistió de luto. Y sentarse sobre ceniza, literalmente eran cenizas, cosas de algo quemado, que representaba desolación. Y sentarse sobre eso era una demostración ante la cultura judía y ante el pueblo, decirle al Señor, Señor, estoy acabado. No queda, soy ruinas. ¿Sabes que las cenizas no son ni ruinas? Eso ya es lo más bajo de la madera. Cuando usted la comienza a quemar es que eso se vuelva ceniza, polvillo negro de ese. Y Daniel, luego de orar, además de orar, él exteriorizó su arrepentimiento. Y la manera en aquel tiempo de exteriorizar lo que estaba ocurriendo internamente era vestirse de luto y sentarse sobre ceniza. Otras historias bíblicas narran cómo personas salían a caminar vestidos de luto y las personas sabían que en esa persona había un gran lamento. Estaba llorando, estaba pasando por una situación. El arrepentimiento verdadero genera evidencias físicas externas y evidencias en el trato hacia los demás. Cuando tú te arrepientes, de verdad, eso se te nota hasta en la cara. No es que tú tienes que salir así, no. Porque la altivez de una persona no arrepentida es notoria en el rostro. Pero cuando una persona está arrepentida, su rostro exterioriza humildad. Su rostro exterioriza arrepentimiento.
¿Sabes? Es cuando el niño asustado le dice a la mamá, no mamá, no me pegue, yo no lo hago más. No, el niño no quiere, está diciendo que no lo va a hacer más, es porque le van a meter 3 correazos, es por eso que lo está diciendo. Pero no está exteriorizando un verdadero arrepentimiento. Y hay gente, es posible que haya gente en este lugar que todavía no exprese o exteriorice un rostro arrepentido, sino que haya una altivez de espíritu, ¿sabes? Que saben que Dios les está hablando, pero nos mantenemos firmes en el asunto. Salmo 51:2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Sabes que Dios quiere perdonar tus pecados, quiere darte la respuesta que le has estado pidiendo al Señor. No sé cuál es, si es tu hijo, tu esposo, tu familia, tu economía, nuestra iglesia. Dios quiere respondernos. Dios quiere hablar. Porque Él dijo, si se humillare mi pueblo, dice la palabra del Señor, sobre la cual mi nombre es invocado, y me clamaren y se apartaran, entonces yo oiré desde los cielos. Daniel entendió su condición, la condición de la nación. ¿Qué hizo Daniel? Se humilló ante la presencia del Señor. Y si tú quieres, pastores, que yo no sé orar, dicen algunos. Aquí está la palabra de Dios. Estúdiala, léela. Señor, enséñanos a orar. La palabra del Señor narra historias maravillosas como esta, donde vemos cómo hombres de Dios se humillaron, entendieron lo que Dios les había hablado y se presentaron. Señor, hemos pecado, respóndenos, Señor, borra nuestras transgresiones. Y el Señor, dice la palabra, que va a oír desde los cielos. Así que yo quiero que le tomes la mano al hermano que tienes allí. Vamos a orar. Vamos a orar, y como hemos visto, cuando venimos a la casa del Señor, como esta es llamada casa de oración, Dios te ha enseñado que a la casa del Señor se viene a orar. Entonces es momento de que tú le ores al Señor. Yo quiero motivarte a que le ores por lo que tú tengas allí, lo que tú le has venido clamando al Señor. Pero ya no le pidas, Señor, solucióname. Dile, Señor, he pecado. Señor, mi familia no está marchando como debería marchar porque yo no he hecho lo que tú me enseñas en tu palabra. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu presencia.